Muy buenas tardes, siendo las 12 horas con 41 minutos de este día martes 7 de octubre del 2014, se da inicio a la segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros por orden alfabético, consejera Heréndida Viviana Maciel López, consejero Roberto Quijano Sosa, así como a nuestro secretario ejecutivo, sea Rebeca Félix Ruiz. A quien le solicito, por favor, pase lista de asistencia para verificar que existe quórum legal, a que se refiere el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos por orden alfabético. Gomellano León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Heréndida Viviana. Presente. Quijano Sosa José Roberto. Presente. Consejero presidente, me permite informarle que se encuentran presentes 3 consejeros para integrar pleno. Muchas gracias. Contando con la presencia de 3 consejeros ciudadanos, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los numerales 22 y 24 demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC, se integra pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se adopten en esta segunda sesión ordinaria del mes de octubre del 2014 del Pleno del Itaí-BC serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiere al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas Itaí-BC, como bien lo establece el reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el reglamento de sesiones del propio instituto. También hago su conocimiento, consejeros ciudadanos, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo dispone el artículo 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Secretario Ejecutiva, por favor, de lectura al orden del día propuesto para desarrollar la presente sesión ordinaria. Me voy a permitir a dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta segunda sesión ordinaria del mes de octubre del Pleno del Itaí-BC. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de octubre del Pleno del Itaí-BC, celebrada el día 6 de octubre de 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención a seguimiento y correspondencia recibida y despachada del día 26 de septiembre al 2 de octubre de 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Reporte mensual de parte de la Secretaría Ejecutiva. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de recurso de revisión 36-2014 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, 42-2014 presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, 43-2014 presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, 63-2014 presentado en contra del Ayuntamiento de Tecate, 94-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, 98-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 5. Asuntos generales. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. 7. Clausura de la sesión. Muchas gracias. Se somete a consideración de ustedes, consejeros, el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión, para que si así lo deseen, la desincorporación de algunos de los temas que han sido considerados en el orden del día propuestos en los términos del artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC, o bien sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución.
Consejeros, si van a listar con la secretaria ejecutiva si desean hacer alguna intervención en este punto. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Un servidor sí deseo incorporar en asuntos generales, someter a aprobación de este pleno la asistencia a los trabajos que se realizarán este próximo jueves 9 en la Ciudad de México de la consejera Endia Villana Maciel, quien nos estará representando precisamente estos trabajos que son derivados del estudio que se realizó en la métrica nacional, el CIDE, y en lo cual será acompañar por el servidor público, por uno de los servidores de este instituto, bien pudiera ser la coordinadora de asuntos jurídicos, la titular, que es la licenciada Marlene Sandoval, o el licenciado Juan Damaso, que es el coordinador de evaluación y seguimiento, por lo cual en este punto se pueda solicitar someter a aprobación primero la asistencia, representación, y segundo que se dé instrucciones a la coordinadora de administración de este instituto para que provea los recursos necesarios, ya sea del pleno o de las áreas en donde se encuentre, para que se pueda lograr la asistencia a dicho evento. Bien, por mi parte es todo. No sé si desea agregar algún otro punto. Si no es así, le voy a solicitar, secretaria ejecutiva, sea tan amable de someter en votación económica la propuesta del orden del día propuesto, conforme lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Sesiones del Pleno del ITAI-BC, para celebrar la segunda sesión ordinaria del mes de octubre. Asimismo, atento a lo establecido en el artículo 29 del mismo ordenamiento, someta a consideración del Pleno la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2 del orden del día, concernientes al acta de la sesión anterior y a la correspondencia recibida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificada y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2. Sometida a su consideración en votación económica, solicitándose si van a levantar su mano en primer lugar quienes estén en favor de la primera de las propuestas. En segundo lugar, favor de levantar su mano quienes estén en favor de la dispensa de la lectura de los documentos indicados. El consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de sus propuestas. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para desahogar la presente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC correspondiente al mes de octubre. Bien, secretaria ejecutiva, por favor, de lectura al primer orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de octubre del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 6 de octubre de 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta de referencia por haber sido remitida anticipadamente a los consejeros, si alguno de ustedes tiene algún comentario respecto a su contenido, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Sin comentarios. Sin comentarios. Un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito someter en votación económica la aprobación del acta referida. Se preguntan los consejeros si están a favor o en contra de aprobar el acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de octubre, la cual es sometida a su consideración en votación económica. Por ello se solicita se sirva levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de aprobar el acta señalada. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre de este Pleno, y esta misma fue celebrada el día 6 de octubre del 2014, por lo cual se le instruye a la secretaria ejecutiva para que la haga pública en el portal de obligaciones de este instituto, previo engrose que de la misma se haga. No habiendo más comentarios, le solicito, por favor, dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.2.
Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 26 de septiembre al 2 de octubre de 2014. Dispensada su lectura por remisión anticipada. Muchas gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura de la correspondencia que ha sido remitida, si alguno de los consejeros integrantes de este pleno desea hacer algún comentario respecto al contenido de dicha correspondencia, se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Marcelo López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3. Reporte mensual de parte de la Secretaria Ejecutiva. Sí, para el desahogo de este punto se le concede el uso de la voz hasta por un término máximo de 10 minutos. Gracias, consejero presidente. Consejeros que integran el pleno, en este momento se les otorga el informe mensual que corresponde al periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2014. Se hace de su conocimiento que el presente informe se presenta al alcance de lo establecido por el artículo 71 del reglamento de sesiones del pleno de este instituto y tiene por objetivo a dar a conocer al pleno el avance de cumplimiento de los acuerdos adoptados, la identificación de acuerdos en proceso de cumplimiento, el número de recursos recibidos durante el periodo que se reporta, el número de resoluciones emitidas, el número de denuncias recibidas, el número de solicitudes recibidas en las cuales se identifica cuáles fueron de competencia para este instituto y cuáles no fueron de competencia para el mismo, así como el promedio de días en el otorgamiento de respuesta, el estatus que guarda el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Enseguida me refiero a lo que es el seguimiento de acuerdo, informando a ustedes que se ha celebrado un total de 34 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinarias, durante las cuales fueron adoptados durante las sesiones ordinarias un total de 237 acuerdos, mientras que en las sesiones extraordinarias se adoptaron 6 acuerdos, resultando un total de 243 acuerdos a la fecha, de los cuales se tienen cumplidos 233 que representan 96%. Al cierre de este trimestre, por lo que es el indicador de gestión, vamos por arriba de ello, toda vez que se pronosticó un cumplimiento del 91%, lo cual nos lleva a que tenemos en proceso de cumplimiento 10 acuerdos. Bien, por lo que se refiere al indicador de gestión que garantiza la realización de las sesiones del pleno de este órgano garante, pues se tiene un avance de igual manera del 84%, derivado de que aún nos quedan 3 meses de celebración de estas sesiones. Enseguida me referiré a lo que son los recursos de revisión para informar que durante el periodo que se reporta se ha recibido un total de 131 recursos de revisión, de los cuales solamente 17 fueron recibidos en este mes de septiembre. Asimismo, se han emitido un total de 70 resoluciones. Se cuenta el proceso con 61 de las recibidas. 34 de estos recursos de revisión se refieren a aquella información que debió de haberse dado a conocer en los portales de internet por ser de obligación oficiosa. Por lo que se refiere a las denuncias, se ha recibido un total de 10 denuncias. Se han emitido 5 resoluciones, de las cuales 5 se encuentran en proceso, toda vez que en el mes de septiembre fueron recibidas 4 de ellas. En cuanto a las solicitudes de información de interés general para la ciudadanía, se recibieron un total de 157 de ellas, de las cuales para este instituto fueron competentes 60. Las 97 restantes fueron canalizadas hacia el sujeto obligado
que obre en su poder la información requerida. En promedio de respuesta que este instituto está otorgando es de 1.5 días. A la fecha no tenemos ninguna solicitud en trámite, pues se precisa, consejeros, que la ley de la materia establece un plazo de 10 días hábiles para otorgar respuesta, mientras que nuestro reglamento establece 5 días hábiles. Entonces, pues con ustedes, por haber, consejero, 1.5 días es un esfuerzo que se hace de parte de los servidores de este instituto. Por lo que se refiere a lo portal de obligaciones de transparencia, respecto a la fracción 11, se reporta solamente una fracción como cumplimiento parcial, y se refiere precisamente a la publicación del presupuesto ciudadano, de los cuales me permito nada más hacer mención de lo que ya conocemos, que en este mes de agosto hubo cambios a algunas leyes, la ley del presupuesto, en donde nos dan un término para que sea publicado este presupuesto ciudadano, dentro del cual todavía estamos dentro del término para ello. Por lo que hace a la fracción E21 que se reportan, las mismas están actualizadas con la información que en el mismo artículo se menciona. La evaluación correspondiente a las obligaciones de transparencia, que son competencia de este instituto, es decir, al artículo 11 y 21 de la ley de la materia, se realiza la revisión conforme la guía referencial de criterios para la interpretación y evaluación de la información pública. Es decir, nuestro portal es evaluado al igual que se evalúa el portal de los sujetos obligados, y todavía nuestros criterios se fortalecen o son más estrictos en cuanto a su evaluación. Por lo que hace a lo que es la capacitación y difusión, pues se reporta que hemos continuado con la chat ciudadanos, que se ha continuado con los talleres de parte de este instituto, de los cuales en el mes de septiembre se tuvieron 13 talleres generados, teniendo un total de público atendido de 419, lo que hace en el mes de septiembre. Bueno, pues consejeros, también se le da seguimiento a lo que es la publicación de boletines y demás actividades que se realiza por este instituto. Tenemos a la puerta la realización de talleres con el Ayuntamiento de Mexicali, con el Congreso del Estado y con la Unidad Concentradora de Transparencia del Poder Ejecutivo, adicional al desarrollo de la Semana Estatal de Transparencia, conforme el reporte generado por el Coordinador de Capacitación y Difusión. Pues es cuanto, consejeros, y quedo al pendiente de sus comentarios. Gracias, secretaria ejecutiva. Compañeros consejeros, si desean hacer algún comentario respecto al informe que nos ha rendido la secretaria ejecutiva, es el momento para ello, cuentan hasta 5 minutos. Gracias, presidente. Solicitar nada más, por favor, que se incluya primeramente que la sociedad lleve a favor del tratamiento y que se incluya, sí me gustaría saber, tener un resumen de las preguntas y respuestas que se han realizado dentro del chat ciudadano de enero a la fecha, por favor. Es cuanto, presidente. Gracias. No, sin comentarios. Gracias. Todas vez que tienen mayores comentarios, le voy a solicitar al secretario ejecutivo, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. 4.4. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los proyectos de recurso de revisión que se enumeran, iniciando con el número 36/2014, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Bien, para el desahogo de este punto, le vamos a solicitar al consejero Roberto Quijano estar a favor de exponer a los integrantes de este pleno el proyecto de resolución que ha sido escrito por la secretaria. Muy bien. Muchas gracias y buenas tardes de nueva cuenta.
En relación al recurso de revisión 36, diagonal 2014, en contra del Poder Legislativo, me voy a permitir leer de manera sucinta el mismo. Dice: solicito sea otorgado la siguiente documentación a través de este medio electrónico en formatos PDF, las pólizas de registro contablemente, así dice, el pago de las nóminas por concepto de compensaciones pagadas del Poder Legislativo por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013. Considérese esta petición dentro del marco legal del derecho constitucional a estar informado. Esto a efecto de que su respuesta emitida a tal petición sea en el sentido concreto del marco jurídico estatal respecto a la Ley de Transparencia del Estado de Baja California. Bien, el Poder Legislativo responde al recurrente indicando que estas pólizas son de carácter reservado, pues se encuentran en proceso de cierre del ejercicio de acuerdo al artículo 82 del presupuesto, y de acuerdo hay un acuerdo de reserva 001/14 del Comité de Garantía de Acceso a la Información Pública, mismo que funge como comité técnico del Consejo de Transparencia. Bien, en virtud de lo anterior, al momento de recibir el Poder Legislativo el recurso, contesta el sujeto obligado al recurso de revisión en el mismo tenor, que dice que si resulta por demás indiscutible que la documentación inherente a la cuenta pública del ejercicio 2013 tendrá carácter de reservada hasta en tanto no sea revisado por el órgano de fiscalización superior y se apruebe en lo conducente por el Pleno del H Congreso. Muy bien, se hizo un análisis no solamente de la solicitud, sino de la respuesta del sujeto obligado, y al efecto este instituto considera que el artículo 10 de la Ley de Fiscalización del Estado establece que los documentos comprobatorios no se remiten junto con la cuenta pública, sino que se ponen a disposición del órgano de fiscalización cuando éste lo solicite. En el caso que nos ocupa y en relación a otros recursos que nosotros habíamos resuelto anteriormente, se había analizado dicho acuerdo de reserva en dicho sentido, en el cual clasifica como reservada la información, en el sentido de que este pleno no considera adecuado el hecho de que la documentación se considere como reservada, sino el mismo proceso de revisión únicamente por parte del órgano de fiscalización. Al efecto también nosotros estamos solicitando se dé vista al órgano de control interno, toda vez que no se está advirtiendo que se encuadre dentro de una de las hipótesis de ley el hecho de reservar dicha información como confidencial. En virtud de lo anterior, se propone al Pleno revocar la resolución por parte del Poder Legislativo con el fin de que se le dé respuesta por parte del sujeto obligado, Poder Legislativo del Estado, al recurrente en los términos que él mismo la solicita. Pongo a su consideración dicho proyecto de resolución. Gracias, consejero. Consejera, si quisiera hacer alguna intervención en este punto, se le concede hasta por 5 minutos el uso de la voz. Sin comentarios, gracias. Servidor, no tengo comentarios, que ya fueron vertidos anterior al momento que se nos remitió el proyecto y con la titular de la Comisión de Servicios Jurídicos, por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, por favor proceda a realizar la votación nominal de dicho proyecto. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-IBC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión 36-2014 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, en virtud del cual revoca la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva en donde otorgue acceso a la información solicitada por la parte recurrente. Sometida a su consideración en votación nominal
iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. García López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Comisario León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en los términos expuestos a este punto. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de recurso de revisión que ha sido expuesto. Tal virtud se le instruye al secretario ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto, se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto de la orden del día. Recurso 42-2014, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del gobierno y municipio de Baja California. Bien, realizado este punto, nuevamente le concedemos el uso de la voz al consejero Roberto Quijano para que por un término hasta por 10 minutos nos exponga al integrante de este pleno dicho proyecto. Gracias, señor presidente. El recurso 42/2014 en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, Iztecali, me permito leer de forma resumida la solicitud de información. Solicito a través de este medio electrónico sea otorgada la siguiente información pública. En archivo digital y formato PDF los documentos anexos como comprobatorios al registro de las pólizas contables. Esto por las compensaciones pagadas a los trabajadores de Iztecali por el mes de diciembre del 2012. El sujeto obligado da respuesta a la solicitud en los siguientes términos. En relación a la presente solicitud y con el fin de dar respuesta, se hace del conocimiento al ciudadano que la información requerida se pone a su disposición en el Departamento de Contabilidad de Iztecali, ubicado en calle Calafia 1115 1G, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, con un horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes y por la cual deberá hacer cita previa marcando el teléfono 551-6100, extensión 6150 y el día fijado traer consigo identificación oficial. En el momento de notificar al sujeto obligado el recurso de revisión, da respuesta al mismo e insiste con su respuesta, que de acuerdo al artículo 30 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la solicitud de acceso a la información se tendrá por satisfecha cuando la información sea puesta a disposición de los solicitantes en cualquiera de los siguientes medios. Puede ser una consulta física o bien directa. En ningún momento se entregó la información incompleta o que comprenderá la solicitud, sino que la documentación se puso a disposición del solicitante en el lugar y horario debidamente especificados en la respuesta emitida, sin negarse en ningún momento la información. Del estudio que se hace por parte de este instituto, precisamos que en ningún momento se tuvo como negándose el acceso a la información, puesto que la misma se otorgó la misma, sin embargo no se hizo en la modalidad requerida. El análisis adicionalmente establece que la Ley de Transparencia dice que, si bien es cierto que el artículo 62, fracción segunda, dice que se remitirá la información en el formato que se encuentre disponible, también es cierto que existen otras disposiciones legales las cuales ordenan consideraciones distintas. Al efecto, la Ley General de Contabilidad Gubernamental indica que se pueden establecer normas y decisiones las cuales tienen de carácter obligatorio. En este sentido, el 23 de julio del 2011, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro de libros, diario, mayor e inventarios y balances, ordenando que estos fueran de carácter electrónico. Dicha norma es aplicable a los poderes ejecutivos, legislativos, judicial de la Federación, de los estados, del Distrito Federal, de los ayuntamientos, de los órganos administrativos políticos,
así como de las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales y municipales. Adicionalmente, la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, en su artículo 5, señala que la programación y demás documentación deberá estar disponible conforme a lo que establece la Ley General de Contabilidad y las normas que al efecto emita la CONAC, la cual ya di lectura, que ordena que sean de manera electrónica. Por lo tanto, el sentido de la resolución va en considerar procedente modificar la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, ISTECALI, para que entreguen la información a que se refiere la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento en la modalidad electrónica y mediante el sistema electrónico para la tramitación de solicitudes de acceso a la información de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado. Muchas gracias, consejero. Consejera, queda a tu consideración el proyecto de resolución que ha sido expuesto por el consejero Quijano. Si deseas hacer uso de la voz, se te concede hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Únicamente comentar que la información que se entregue en formato electrónico no podrá contener datos personales, es decir, información clasificada como confidencial, por lo que en términos del artículo 5, fracción 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se da elaborar una versión pública de la información. Gracias, consejero. Nada más agregar que aun cuando la información que hoy nos ocupa se encuentra digitalizada en el formato requerido, en virtud de que dicha información se encuentra electrónicamente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 63, primer párrafo, los sujetos obligados deben entregar la información en el estado en que se encuentran, como es este caso, en formato electrónico. Bien, no habiendo más comentarios, le solicito, secretario ejecutivo, por favor someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución de recurso 42-2014, el cual fue presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio de Baja California, en virtud del cual se modifica la respuesta del sujeto obligado para que se otorgue la información solicitada por el recurrente, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que se tienen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del proyecto en los términos expuestos. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye a Secretaria Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Proyecto de recurso 43-2014, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California. Bien, gracias, secretaria. Para les hago este punto, me permito dar cuenta del mismo, para lo cual, en un término máximo de 10 minutos, les expongo a mis compañeros consejeros, integrantes de este pleno, no sin antes mencionar que toda vez que fue remitido con antelación dicho proyecto, es por lo que únicamente me remitiré de la solicitud y a la pequeña parte del estudio y sentido de la resolución. Bien, como bien se mencionó, es presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California. La solicitud fue la siguiente. Solicito que a través de este medio electrónico sea otorgada la siguiente información pública. En archivo digital y en formato PDF, las pólizas contables del registro por cargo de las nóminas
de compensación del personal de Iztecali, esto por el mes de diciembre del 2013. Las solicitudes comprendieron de los meses de octubre de 2012 a diciembre del 2013. Bien, en primer término debe pensarse que el sujeto obligado en ningún momento negó el acceso a la información requerida, puesto que otorgó acceso a la misma. Sin embargo, no lo hizo en la modalidad requerida. En ese sentido, la generación, administración o posesión de la información que hoy nos ocupa no será motivo de estudio de la presente resolución. Ahora bien, el sujeto obligado respondió a la solicitud de acceso a la información pública que hoy nos ocupa de la siguiente manera: anteponiendo un cordial saludo y en atención a su solicitud de información hecha llegar a este Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Iztecali, a través del portal electrónico de transparencia. Al respecto, se emite la siguiente respuesta. En relación a la presente solicitud y con fin de dar respuesta, se hace de conocimiento al ciudadano que la información requerida se pone a disposición del Departamento de Contabilidad de Iztecali, ubicado en calle Calafia número 1115, 1G, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, con un horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes, para lo cual se deberá hacer cita previa marcando el teléfono 551-6100, extensión 6154, y el día fijado traer consigo identificación oficial. De lo anterior se desprende que el sujeto obligado puso a disposición del entonces solicitante la información requerida para su consulta directa en las oficinas centrales del sujeto obligado, señalando domicilio, horario y servidor público responsables, así como el número telefónico para tales efectos. Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, está en sus artículos 62, donde en su fracción segunda establece que, recibida la solicitud por el titular, esta será remitirá la información en el formato en que se encuentre disponible a la unidad de transparencia. El artículo 63 de la ley menciona que dicha información se entregará en el estado que se encuentre, así como el artículo 65, que menciona que la unidad de transparencia conservará la información que corresponda a la solicitud por un plazo de 40 días hábiles. De lo anterior se desprende que el sujeto obligado debió de haber remitido la información a la unidad de transparencia para que, atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 62 y 63, primer párrafo, el entonces solicitante realizara la consulta física o directa de la información requerida, y que en caso de requerir la reproducción de dichos documentos, estos serían proporcionados una vez que se realizara el pago de derechos correspondientes, omitiendo señalar el costo de reproducción, así como el fundamento legal. Bien, derivado de lo expuesto y de lo que propone el propio proyecto, es menester precisar que la diferencia entre las solicitudes aquí recurridas y las recurridas en el expediente identificado como WR/44/2014, por lo que se refiere a las pólizas contables, es que en el presente procedimiento se refieren a las pólizas respecto de las compensaciones pagadas al personal de Iztecali, mientras que en el expediente identificado como WR/44/2014 se refirió a pólizas respecto de cuotas y aportaciones. En esa tesitura, al tratarse de información similar, el sujeto obligado pudo haber dado acceso al solicitante en la misma modalidad, es decir, a través de un disco compacto, para así satisfacer el derecho de acceso a la información del peticionario en doble aspecto, dándole acceso a la información peticionada y a través del medio elegido, es decir, en la modalidad electrónica. Por lo expuesto, yo propongo a mis compañeros integrantes que se desestima lo argumentado por el sujeto obligado y, por el contrario, debe resultar fundado el agravio esgrimido por la parte recurrente, por lo que se propone modificar la respuesta del sujeto obligado y, por lo tanto, ordenar la entrega de la información requerida en los términos ya analizados. Es cuanto, compañeros consejeros. Queda a su consideración el proyecto de resolución que ha sido expuesto por un servidor. Si desean hacer algún comentario respecto al contenido del mismo, se les concede hasta por 5 minutos. Sin comentario, gracias, presidente. Comentar brevemente nada más de que las dos resoluciones
coinciden en el sentido de que la respuesta del sujeto obligado condiciona a la hora recurrente al ciudadano a que asista físicamente a un departamento específico, a un domicilio dentro de un horario, que haga cita y que previamente hable por teléfono y que traiga una identificación oficial. Sin lugar a dudas, esa respuesta por parte del sujeto obligado no tiene relación con el espíritu de la ley, que habla de la facilidad, de la prontitud, de la agilidad y de la posibilidad de que el ciudadano tenga acceso a dicha información. Llama mi atención que en ambas solicitudes la respuesta del sujeto obligado condiciona a todas estas circunstancias el acceso a la información. Si bien es cierto, no la niega, pero sí la condiciona a una serie de acciones por parte del ciudadano. No obstante esto, estoy a favor del proyecto. Gracias, consejero. Bien, no viendo mayores comentarios, le solicito, secretaria, por favor, someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución de recurso 43-2014, el cual fue presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio de Baja California, en virtud del cual se modifica la respuesta del sujeto obligado para que otorgue la información solicitada por el recurrente. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitados y ha sido a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor del proyecto en los términos que fue expuesto a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual se le instruye al secretario ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervienen. Dicho esto, le solicito, por favor, la lectura al siguiente punto de la norma. Proyecto de resolución de recurso 63-2014, el cual fue presentado en contra del Ayuntamiento de Tecate. Gracias. Para el desahogo de este punto, me permito nuevamente tomar el uso de la voz para exponer a los integrantes de este pleno hasta por un término de 10 minutos el proyecto que ha sido identificado por la Secretaría Ejecutiva en el orden del día, y me remito en los mismos términos que el anterior a dar lectura a la solicitud en primer término, que es como sigue. Solicito copia de la minuta de la integración y del acta de instalación del comité de compras que define en la ley y reglamento de adquisiciones, contrataciones y servicios de arrendamientos del Estado de Baja California del 20º y 21º Ayuntamiento de Tecate, cantidad de sesiones realizadas por dichos comités. Bien, para una mejor comprensión del estudio, se propone en el proyecto dividirlo en 2 puntos, los 2 puntos peticionados por la COI parte recurrente en la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento. La primera de ellas, que es la copia de la minuta de integración y del acta de instalación del comité de compras. De las minutas, especificando que las minutas del estudio que se hace, de la definición del mismo, se desprende que son documentos que se elaboran de manera previa a la elaboración del documento final, caso contrario a los requisitos que, según el Diccionario Jurídico Mexicano elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional de México, deben contener las actas, como lo son, entre otros, lugar, fecha y hora, asistentes y, en caso particular, la autorización de las mismas, las cuales se destaca mediante las firmas de las personas que asisten. Bajo este escenario resulta necesario verificar la normatividad, específicamente la que se refiere a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California,
estudiando la misma, es que se observa irrebatible que la información solicitada por la otra parte recurrente relativa a las actas de los comités de compras de una tal que genera, administra y deba poseer el sujeto obligado, no estableciendo la ley o el reglamento la obligación concerniente a las minutas de integración de tales comités, por lo tanto no debe pasarse inadvertido la obligación constreñida al sujeto obligado, que es la de levantar dichas actas, en las cuales se deje anotado todos y cada uno de los acuerdos que se adopten por dichos comités, y que aun cuando la información entregada por el sujeto obligado lleva por título minuta comité de compras, al dejarse anotada en la misma el lugar, la fecha y hora del número, nombre y firma de asistente, resulta claro que de acuerdo a la acepción del diccionario de la lengua española y el concepto del diccionario jurídico mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dicho documento debe considerarse un acta de la reunión del Comité de Compras convocada con fecha 19 de marzo del 2014 del 21º Ayuntamiento de Tecate. Del anterior no puede pasarse inadvertido que el sujeto obligado únicamente entregó el acta de instalación del Comité de Compras respecto del 21º Ayuntamiento de Tecate, siendo claro que la solicitud original, la otra parte recurrente, solicitó puntualmente dicha información respecto a lo del 20º y 21º Ayuntamiento de Tecate. Por lo tanto, la información que le fue entregada por parte del sujeto obligado se encuentra incompleta. Punto 2. Cantidad de sesiones realizadas por dichos comités. Del análisis de los documentos que obran en el presente expediente resulta asequible identificar la omisión por parte del sujeto obligado en dar una exhaustiva y cabal respuesta a este punto de la solicitud de acceso inicial, pues este solamente informó respecto a la sesión inicial realizada por el comité multicitado en lo que va de la gestión administrativa del 21º Ayuntamiento de Tecate, siendo omiso en informar en relación a las sesiones realizadas durante la gestión del 20º Ayuntamiento de Tecate. Por lo expuesto y los que considerando que fueron plasmados en el proyecto de resolución, se propone a los integrantes de este pleno, número 1, modificar la respuesta emitida por parte del sujeto obligado al punto identificado con el número 1 de la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, para que proporcione la correspondiente al 20º Ayuntamiento de Tecate. Lo anterior en los términos expuestos. 2. Modificar la respuesta emitida por parte del sujeto obligado al punto identificado con el número 2 de la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, para que proporcione la correspondiente al 20º Ayuntamiento de Tecate. Lo anterior en los mismos términos expuestos. Compañeros consejeros, quedo a sus órdenes el proyecto que ha sido expuesto por un servidor. Si desean hacer el uso de la voz, algún comentario al respecto, se les concede hasta por 5 minutos. Carlos Sosa Roberto José, sin comentarios. Gracias. Toda vez que no hay más comentarios al proyecto que ha expuesto un servidor, le solicito, secretaria ejecutiva, por favor proceda a realizar la votación nominal respecto al proyecto. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno de ITAI-BC, en esta ocasión se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión 63-2014, el cual fue presentado en contra del Ayuntamiento de Tecate, en virtud del cual se modifica la respuesta del sujeto obligado para que otorgue la información solicitada por el recurrente. Siguiendo la temática, se somete a su consideración en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos, siendo el momento de que se siga a pronunciar el proyecto. Gracias. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución, de igual manera en los términos expuestos a este pleno.
Gracias, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto por un servidor, por lo cual se le instruye a la secretaria ejecutiva para que lo haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervienen. Dicho esto, le solicito dar paso a la lectura del siguiente punto del orden del día. Presentación del proyecto de resolución de recurso 94-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias por el desahogo de este punto. Le vamos a conceder el uso de la voz a la consejera Viviana Maciel para que exponga a los integrantes de este pleno dicho proyecto. Gracias, presidente. Consejeros, me voy a permitir dar lectura al proyecto de resolución identificado con el número 94/2014 en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. La solicitud fue la siguiente. Número 1. ¿Cuántas tiendas OXXO existen en Tijuana? ¿Cuántas tiendas 7-Eleven existen en Tijuana? ¿Cuántas tiendas Extra existen en Tijuana? ¿Cuántos centros comerciales existen en Tijuana? A favor de incluir y especificar su razón social. ¿Cuántos bancos WVA, Santander, Banorte, HSBC, Banco Azteca, Bancos Coppel y Bancos FAMSA existen en Tijuana? ¿Cuántas empresas de publicidad exterior existen en Tijuana? A favor de incluir y especificar su razón social. ¿Cuántas empresas de renta de vallas publicitarias existen en Tijuana? A favor de incluir y especificar su razón social. ¿Cuántas empresas de renta de anuncios móviles existen en Tijuana? A favor de incluir y especificar su razón social. ¿Cuántas empresas del sector de espectáculos existen en Tijuana? A favor de incluir y especificar razón social. ¿Quién controla la imagen urbana de la ciudad de Tijuana? ¿Cuál es la dependencia y quiénes son las personas encargadas de expedir los permisos para cualquier tipo de anuncio? Favor especificar qué requisitos se necesitan para otorgar un permiso, su costo según tamaño y su vigencia. ¿Quién supervisa que el permiso sea exactamente igual al solicitado? ¿Quién sanciona a las empresas cuya publicidad exterior está fuera del reglamento? ¿Quién sanciona a las empresas cuya publicidad exterior ubicada en puentes está fuera del reglamento? ¿Quién supervisa a los empleados que deben sancionar a las empresas cuya publicidad exterior está fuera del reglamento? ¿Quién clausura los letreros fuera del reglamento? ¿Quién autoriza la instalación de las carteleras en la vía pública? Y finalmente, ¿quién autoriza las instalaciones de las carteleras en terrenos de particulares? El sujeto obligado fue omiso en dar respuesta a la solicitud presentada, por lo que en el estudio, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, toda solicitud de acceso a la información pública debe ser resuelta en un plazo no mayor de 10 días hábiles, señalando que de manera excepcional podrá prorrogarse por un periodo igual, es decir, el plazo máximo para dar respuesta a una solicitud es de 20 días hábiles, siempre y cuando se haya notificado en tiempo y forma la prórroga correspondiente. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se notificó a la parte recurrente la ampliación del plazo para dar respuesta a su solicitud. Debe precisarse que una vez transcurrido también el plazo de 10 días hábiles, el sujeto obligado fue omiso en responder la solicitud de acceso a la información pública que hoy nos ocupa. Por lo tanto, y derivado del presente procedimiento, este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa, por lo que con fundamento en el artículo 51, fracciones primera y sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se propone dar vista al órgano de control interno del sujeto obligado. El sentido de la resolución es de conformidad con lo expuesto y con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Este órgano garante considera procedente ordenar al sujeto obligado, 21º Ayuntamiento de Tijuana, dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento. Se dejan a salvo los derechos de la hoy parte recurrente para que en caso de encontrarse inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, la impugne de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California dentro del plazo señalado en el artículo 79 de la misma ley.
Es cuanto. Gracias, consejera. Bien. Consejero, si desea hacer un comentario respecto al expuesto por la consejera en este recurso de revisión, cuenta hasta 5 minutos para ello. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Servidor, no tengo mayores comentarios, de acuerdo con el proyecto que propone, por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, proceda a la votación nominal de dicho proyecto de resolución. Por instrucciones del consejero presidente, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 94-2014, el cual fue presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, en virtud del cual se ordena se otorgue la información solicitada por el recurrente. Sometido a su consideración en votación nominal, favor de iniciar por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en los términos expuestos a este pleno. Gracias, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye al secretario ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Presentación del proyecto de resolución del recurso 98-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias por el desahogo de este punto. Le concedemos nuevamente el uso de la voz a la consejera Viviana Maciel para que exponga a los integrantes de este pleno hasta por un término de 10 minutos dicho proyecto. Gracias, presidente. La solicitud objeto del presente recurso fue la siguiente. Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de acceder a la información respecto de los regidores, principalmente en cuanto a la Comisión de Planeación de Desarrollo Municipal, con qué recursos cuenta, cuáles son sus ingresos y egresos, asimismo, quién es el regidor que la preside, cuánto es su salario mensual y qué otros puestos ha ocupado como servidor público, igual que el anterior recurso, el sujeto obligado por omiso en dar respuesta a la solicitud, dejando evidentemente que se transgredió el derecho de acceso a la información. Por lo tanto, el sentido de la resolución propuesto es el siguiente: de conformidad con lo expuesto, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, este órgano garante considera procedente ordenar al sujeto obligado, 21º Ayuntamiento de Tijuana, dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento. Se dejan a salvo los derechos de la hoy parte recurrente para que, en caso de encontrarse inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, la impugne de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, dentro del plazo señalado en el artículo 79 de la ley citada. Es cuanto, consejero. Gracias, consejero. Consejero, si quisieras hacer alguna intervención respecto al expuesto por la consejera Viviana Maciel. Entonces, hasta 5 minutos para ello. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Bien, un servidor no tengo mayores comentarios. De acuerdo con lo expuesto por la consejera en dicho proyecto, en tal virtud le solicito, secretaria ejecutiva, por favor proceda a realizar la votación nominal de dicho proyecto de resolución. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del IPAIBC, se preguntan los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución de recurso 98-2014, en virtud del cual se ordena al sujeto obligado a entregar la información solicitada por el recurrente, el cual es sometido a su consideración en votación nominal, por lo cual, favor de iniciar con el consejero del lado derecho del presidente, por favor.
Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el pleno. Gómez Llano León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución en los términos que han sido expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye al secretario ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes en el mismo documento. Dicho esto, le solicito la lectura del siguiente punto del orden del día. 5. Asuntos generales, habiéndose enlistado la propuesta de asistencia a los trabajos con el Centro de Investigación y Docencias Económicas en la Ciudad de México, a la consejera Erendira Viviana Maciel López y a un servidor público de este instituto. Sí, gracias. Para el desahogo de este punto, me permito tomar el uso de la voz. Sí, para informar, como bien lo mencioné, derivado de los estudios de la métrica nacional, en este momento hemos sido sujetos todos los sujetos obligados en el país, incluyendo los órganos garantes, y atendiendo a que se tendrá un taller con ellos respecto a los procedimientos que se utilizaron, que es de vital importancia para este instituto, el que acuda un representante del consejero, que en este caso hemos propuesto a la consejera Viviana Maciel para que acuda a dicha reunión de trabajo, en la cual se apruebe y se autorice tanto para ella como para un servidor público mencionado en propuesta, pudiendo ser la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos o el coordinador de evaluación y seguimiento, quienes cualquiera de ellos dos puedan acompañarla para estos trabajos que se realizarán el día 9, probablemente se extiendan al día 10 de este mes, que es jueves y viernes, en la Ciudad de México. Esto se va a desarrollar sus trabajos dentro de las instalaciones del IPAI, por lo cual yo le solicito, compañeros consejeros, si tienen alguna inquietud respecto a esta propuesta que el servidor estoy disponiendo en estos momentos, pues el consejo uso la voz hasta por 5 minutos para que se manifiesten con ellos. Ningún comentario, y es importante atender dicha reunión de trabajo, pues como se ha comentado, estamos siendo evaluados por parte de una institución muy seria y estimo que es importante darle especial atención y bueno, estoy a favor de que quienes han estado atendiendo este asunto lo hagan de manera presencial y física en la Ciudad de México. Gracias, consejeros. Bien, voy a solicitar, secretaria, por favor, someter a votación la propuesta de un servidor aquí en asuntos generales y adicionarle que se le instruya también a esta propuesta, que se le instruya a la contadora María Isabel González Rodríguez, quien es la coordinadora de administración y procedimientos, para que provea de los recursos necesarios tanto para el traslado como viáticos y hospedaje que se requieran, para que tanto la consejera y el servidor público que sea designado para que le acompañe estos trabajos sea proveído de lo necesario. En tal virtud, les solicito someter a votación la propuesta. En votación económica se solicita a los consejeros manifestarse si están a favor o en contra de aprobar que la consejera Erendira Viviana Maciel López asista a reunión de trabajo a realizarse en la Ciudad de México, Distrito Federal, con el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas a realizarse los días 9 y 10 de octubre del presente año. Favor de levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Nada más sería adicionar que acompañada de algún servidor.
En moción presentada por el consejero presidente se adiciona a la propuesta que sea acompañada por un servidor público de este instituto. Enseguida, a favor de levantar su mano en primer lugar, quienes están a favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de su propuesta. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta para que la consejera Diana Maciel, acompañada de uno de los servidores públicos que he mencionado, pudiera ser el coordinador de asuntos jurídicos o el de evaluación y seguimiento, asistan a la Ciudad de México, a las instalaciones del IFAI, a desarrollar estos trabajos el día 9 y probablemente se extiendan al día 10, por lo cual le solicito se haga el conocimiento a la titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos, a la doctora María Isabel González Rodríguez, para que provea de lo necesario para que cumplan con esta comisión, dichos servidores públicos. Asimismo, que se autorizó que se tome de la partida donde haya recursos para que se adquieran los boletos de avión, así como viáticos de hospedaje que se requieren. Es cuanto, tal virtud, dicho lo anterior, le solicito por favor proceda a la lectura de siguiente punto del orden del día. Si no hay ningún punto que desahogar, le solicito que me informe a este pleno a los acuerdos que hemos llegado a la presidencia. Muy bien, consejero, se hace su conocimiento que haciendo una síntesis se concluye que durante los trabajos desarrollados en la presente sesión se aprobaron 6 proyectos de recurso de revisión, el acta de la sesión 1 de octubre, así como la asistencia a los trabajos con exhibe de la consejera elegida Viviana Maciel López y un servidor público de este instituto, sumando un total de 8 acuerdos. Es cuanto. Muchas gracias. Bien, le solicito la lectura al siguiente punto de la orden del día. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Bien, para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC, se establece el día martes 14 de octubre del 2014 en la sede del ITAI-BC, ubicada aquí en esta ciudad de Mexicali, Baja California, a la hora que se señala en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Siendo las 13 horas con 49 minutos de este día martes 7 de octubre del 2014, se clausura esta segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre del Pleno del ITAI-BC. Por su presencia y atención, muchas gracias.